Nuestra presentación se llama Lucía acarició el unicornio, experimentos con nombres ficcionales. Son experimentos que hicimos en el marco de un proyecto de investigación que se llama Lingüística en Filosofía, retomando el trabajo de Wendler. Es un proyecto financiado por el Fondo Clemente Estable de la ANI. La responsable es la profesora Ana Clara Polakov, y Pablo y yo participamos en este proyecto como estudiantes. Bien, entonces partimos de que la lingüística tradicionalmente no se ha enfocado en la diferencia entre los nombres ficcionales y los no ficcionales. Lo que entendemos por nombres ficcionales son, por lo menos a efectos de nuestro trabajo, nombres de animales ficcionales como unicornio, dragón, fénix y demás, y como nombres no ficcionales, particularmente nos vamos a enfocar en nombres de animales también, vamos a usar por ejemplo burro, caballo, etc. Entonces, los lingüistas que sí se enfocaron en esta diferencia defendieron que los nombres ficcionales y los no ficcionales tienen el mismo comportamiento, con la excepción de Wendler, que en realidad defendió que estos nombres no se comportan o podrían no comportarse de la misma forma en contextos preservadores de la realidad. El problema de la referencia que podrían o no tener estos nombres ficcionales es un problema filosófico en el que en realidad no nos vamos a detener, pero lo que sí vamos a explorar y vamos a ver con estos experimentos es cómo algunos contextos extralingüísticos afectan la interpretación de estos nombres ficcionales. Entonces, a pesar de no haberse enfocado en la diferencia entre los nombres ficcionales y los no ficcionales, los lingüistas sí han reconocido que existen predicados y relaciones intencionales que no tienen extensión. Esto significa que hay predicados y elementos que pueden tener una intención, es decir, un significado, pero no tienen una extensión en el mundo, es decir, una entidad a la que se aplica ese predicado. Eso se puede ver en el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo de Bach, que explica que un predicado como ver un unicornio debería tener una extensión, es decir, si alguien ve un unicornio, tiene que haber una entidad que alguien está viendo, mientras que buscar un unicornio no necesita una extensión. Vos podés buscar un unicornio sin que ese unicornio exista o tenga una referencia en el mundo. Kierkegaard dice que hay objetos que no existen, pero que lo importante en esos casos son las relaciones intencionales, es decir, de significado que podemos tener con estos objetos. Esto en realidad lo que hace es relegar el problema a las relaciones intencionales y no toma en cuenta los contextos extralingüísticos, que es lo que vamos a hacer nosotros a partir del trabajo de Wendler. Entonces, Wendler, en un artículo llamado Singular Terms, lo que hace es establecer las condiciones que un término tiene que tener para referir, para tener una referencia en el mundo. Y en este artículo, Wendler reconoce que hay algunos verbos que pueden romper el vínculo con la realidad, que son verbos como imaginar, soñar, creer y demás, mientras que hay verbos que pueden preservar este vínculo con la realidad, que son verbos como patear, comer, tocar, acariciar y demás. A estos verbos que preservan el vínculo con la realidad, Wendler los llamó reality preserving verbs, o verbos preservadores de la realidad, y nosotros en oposición llamamos a estos verbos como imaginar y soñar, verbos no preservadores de la realidad. Los verbos no preservadores de la realidad nos permiten hablar tanto sobre entidades que tienen extensión, o entidades que no la tienen, es decir, existentes o ficcionales, digamos, mientras que los verbos preservadores de la realidad solamente nos permiten hablar sobre entidades que tienen extensión, como vimos en el ejemplo de Bach. Un verbo como ver te exige que la entidad tenga una extensión, mientras que un verbo como imaginar o soñar, no. Entonces es esta distinción entre estos tipos de verbos en la que nos basamos para diseñar nuestro experimento. Para el experimento lo que hicimos fue construir una tarea de continuación fuera de línea, que es un test que hicimos en un Google Forms, que muchos de ustedes lo completaron. Hicimos 2 test pilotos y finalmente un experimento central, que es del que vamos a hablar. Y lo que testeábamos con estos formularios era si hay una diferencia entre la interpretación de estos nombres ficcionales de animales que nosotros elegimos y la de los nombres no ficcionales de animales en contextos preservadores de la realidad. En contextos extralingüísticos preservadores de la realidad, en realidad, esto también lo va a retomar Pablo más adelante, pero al plantear el experimento tenían como una cláusula en la que decían respondan pensando que esto es una situación que podría efectivamente ocurrir. De esa forma inducíamos un contexto extralingüístico preservador de la realidad. Bueno, una tarea fuera de línea en realidad no se enfoca en el procesamiento de las respuestas, sino en los resultados que se obtienen a partir de las respuestas del test. Y las hipótesis con las que trabajamos, en realidad, bueno, la hipótesis nula, es decir, la hipótesis que nosotros intentamos rechazar,
es que los nombres ficcionales se comportan de la misma forma que los no ficcionales en cuanto a la animacidad. Esto de la animacidad lo vamos a ver en el diseño del experimento, en los dos tipos de contextos, intencionales y extensionales. Y la hipótesis 1, que es la hipótesis que nosotros queremos demostrar, es que los nombres ficcionales en realidad no se comportan de la misma forma que los no ficcionales respecto de la animacidad. Y la hipótesis en realidad la vamos a testear en dos contextos diferentes, en contextos extensionales e intencionales, es decir, con verbos preservadores de la realidad, como comer, tocar, patear, y con verbos no preservadores de la realidad, como soñar, alucinar, imaginar. Bien. Muy bien. Paso a contarles entonces las características del experimento, que algunos ya las conocerán por haberlo hecho, pero aún así. Entonces, para el experimento principal, luego de haber hecho unos cuantos pilotos, lo que hicimos fue elegir o establecer que se podía hacer el experimento con 50 estudiantes de Facultad de Humanidades, ahí es donde implementamos el test, que realizaron la tarea de las que les hablaba Pamela recién, el formulario con la prueba fuera de línea, que tenía 20 oraciones objetivo, es decir, las que nos interesaba efectivamente analizar, y 50 oraciones distractoras organizadas de forma pseudo-aleatoria, para que no fuera evidente cuál era el objetivo, ¿no? Para que no se pudiera ver tan fácilmente. Esas 20 oraciones objetivo estaban divididas en 10. De esas 10, 5, perdón, usamos con 10 de ellas 5 nombres ficcionales, como unicornio, el fénix, el duende, el ogro y el dragón, con los otros nombres no ficcionales, como el pingüino, el gallo. Y además, a la interna de esas 10 estaban divididas en verbos preservadores de la realidad y verbos no preservadores de la realidad, 5 y 5. ¿Sí? Para que los nombres tuvieran, pudieran ser referenciales, lo que hicimos fue además ponerlos en la posición de argumento interno de cada uno de los verbos, en cada una de las oraciones. Entonces, al momento de hacer la tarea, se les presentaba una oración declarativa principal, que tenía dos posibles continuaciones, una en la que se manejaba una lectura o se esperaba una interpretación animada, y otra con una lectura menos animada, o sea, no animada. Al testear la hipótesis 1 con verbos preservadores de la realidad, los participantes veían algo como esto. Entonces la oración era: Juan vio el duende, o José vio el pingüino, y las continuaciones tenían, por ejemplo, en este caso A, el duende gritó, sería una lectura animada de duende, mientras que el duende era de cerámica, sería animada. Lo mismo pasa con pingüino en cada uno de estos casos, ¿sí? Sigo por acá. En cambio, al testear la hipótesis en los casos de verbos no preservadores de la realidad, los participantes debían enfocarse en oraciones como esta, bastante parecidas. Lo que cambia, van a ver, es que el verbo en este caso, en vez de ser ver, que conserva la realidad, es alucinar, alucinó, ¿no? Entonces no hay tal necesidad de conservar la realidad. Y las continuaciones, lo mismo, tienen una lectura, en este caso el unicornio, con una lectura animada, volaba, o una lectura inanimada de era un muñeco, y en este caso burro como ejemplo. Bien, entonces los participantes lo que hicieron fue responder a estas preguntas. Como les había comentado recién Pamela, además en las instrucciones del test se les pedía que tuvieran presente o que se imaginaran, por decirlo así, las situaciones como ocurriendo efectivamente, ¿sí? Para de esa manera tratar de mantener ese vínculo con la realidad. Algo así como que se imaginaban que alguien había acariciado o alucinado con un unicornio, se imaginarán que efectivamente hay alguien tocando con un unicornio. Y ver, bueno, qué se imaginan que es el unicornio en cada uno de los casos, ¿no? Si un unicornio real o algún tipo de representación. Un muñeco, una estatua, lo que fuera. Al combinar los nombres ficcionales con verbos preservadores de la realidad, se esperaba que los participantes eligieran oraciones de continuaciones no animadas, mientras que al combinar estos verbos con nombres no ficcionales, es decir, nombres como caballo o lo que fuera, se esperaba que eligieran oraciones animadas. ¿Sí? Al combinar los nombres con los verbos no, se esperaba que no hubiera una preferencia, ¿sí? que pudieran elegirse, que las respuestas variaran o fueran de elección libre. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bien. Entonces, los datos de 50 participantes entraron en el análisis final. En promedio hubo una preferencia por una lectura menos animada del nombre ficcional,
mientras que hubo una preferencia por una lectura más animada de los nombres no ficcionales en contextos con verbos preservadores de la realidad. Esta diferencia, o sea, si este resultado no se obtuvo en los casos en donde se trataba con verbos no preservadores de la realidad. ¿Sí? Lo que hicimos fue sistematizar los datos y someterlos a un análisis estadístico, y en el caso de nuestra hipótesis 1, o sea, los casos en donde nosotros pensamos que efectivamente hay una diferencia entre nombres ficcionales y nombres no ficcionales, combinados con verbos preservadores de la realidad, lo que encontramos fue que los resultados indican que la correlación probablemente no es arbitraria, por lo que en este caso lo que hicimos, o sea, nos dio los datos como para rechazar la hipótesis 0, o sea, rechazar que se comporten de igual manera, en combinación con verbos preservadores de la realidad. Luego también sistematizamos los datos también de nombres ficcionales con verbos no preservadores de la realidad, y en este caso la correlación no fue significativa, no fue significante, el efecto fue mucho menor, por lo que en este caso rechazamos la hipótesis 1 cuando se trata de verbos no preservadores de la realidad. ¿Sí? A modo de conclusión, entonces, los nombres ficcionales no siempre se comportan como los no ficcionales, aunque sí en algunas ocasiones. En contextos extralingüísticos preservadores de la realidad, entonces, cuando se combinan con verbos preservadores de la realidad, se interpretan como no animados, por lo tanto, difieren de los nombres no ficcionales en estos contextos, en contextos extensionales. Cuando se combinan con verbos no preservadores de la realidad, no muestran ninguna preferencia o diferencia con los nombres no ficcionales, por lo tanto, no difieren en contextos intencionales. Bien, por acá tenemos las referencias que usamos para hacer este trabajo, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.